Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. Hoy preparé un tutorial que me pidieron mis suscriptores sobre cómo hacer una fábula, cuáles son sus características, cuáles son las partes de una fábula y un ejemplo sencillo de una fábula donde podamos identificar sus partes. Entonces, vamos a comenzar por el concepto. La fábula es una composición literaria sencilla y breve, esto es importante, que puede estar escrita en verso o en prosa, con personajes que generalmente son animales o seres inanimados a las cuales se les atribuye cualidades humanas. A este proceso se le conoce como personificación y es súper común en las fábulas. Por eso en las fábulas salen hablando los caballos, los perros, los gatos, las mesas, una hoja de papel. Cualquier cosa puede ser un personaje en una fábula. Y este proceso de atribuirle cualidades humanas a algo que no lo tiene se conoce como personificación. Ahora, ¿cuál es el objetivo de una fábula? Busca enseñar valores morales que se resumen en la moraleja que se coloca al final de la fábula. ¿Y qué es la moraleja? La moraleja es la lección o la enseñanza que nosotros estamos dejando con esa fábula. Quiere decir que toda fábula debe de tener una intención y la intención es transmitir valores morales al lector. Puede ser el valor de la amistad, del amor, de la tolerancia, de la empatía, del trabajo cooperativo, cualquier valor humano que nosotros querramos fomentar. La estructura que tiene la fábula es sencilla, es de introducción, nudo y desenlace. ¿Cuáles son las características de una fábula? Las principales son las que yo pongo aquí: género, brevedad, narrador, estructura sencilla, personajes, temas, intención y moraleja. Vamos a explicar cada una. El género. La fábula pertenece al género narrativo, junto con el cuento y la novela y el microrrelato. Pero la fábula se diferencia del microrrelato en que es un poco más larga que el microrrelato, pero un poquito más corta que el cuento y la novela. Y aquí se deriva la siguiente característica de la fábula, que es la brevedad. No se consigue una fábula de 20 páginas ni de 200 páginas. Normalmente la fábula está escrita en 2 párrafos, 3 párrafos a lo sumo, una página máximo, pero no más de eso. Porque si ya comenzamos a complejizar la fábula, además de un personaje principal hay personajes secundarios, se incluyen diferentes ambientes o lugares, más bien estaríamos cayendo en el terreno del cuento. Y si creamos ya personajes paralelos que se desarrollan junto con el principal, con personajes de relleno, y ahí estaríamos cayendo al género de la novela. Otra característica importante es la presencia de un narrador omnisciente. Un narrador omnisciente es un narrador que nos va contando este cuento de la fábula, o sea, nos va contando la fábula. Omnisciente porque es un narrador que lo sabe todo, pero que en ningún momento participa en la fábula, porque quienes participan en la fábula son los personajes, incluso a través de diálogos de estilo directo. Si tienen dudas sobre el diálogo de estilo directo, los invito a entrar a mi canal y buscar este tema para ampliarse. Pero bueno, lo importante es que el narrador de la fábula en ningún momento interviene en ella a través de diálogos, sino que los personajes son los que cuentan la historia y el narrador va conduciendo el hilo de la fábula, pero nunca participa. Tiene una estructura súper sencilla porque solo hay una introducción donde se presentan los personajes, hay un desarrollo rápido, un desenlace rápido y caemos en la moraleja. Los personajes, normalmente hay un personaje principal donde recae toda la carga argumentativa de la fábula. ¿Qué quiere decir? Todos los hechos, acontecimientos, todo lo que ocurre en la fábula recae en un personaje principal. Y a veces puede haber 1 o 2 personajes secundarios, pero que prácticamente no tienen ninguna relevancia, a diferencia de lo que puede ocurrir con el cuento y la novela, donde existen personajes secundarios que tienen mayor fuerza. Entonces, recapitulando, hay un personaje principal y 1 o 2 secundarios que prácticamente no tienen relevancia. Los temas, ya los habíamos mencionado anteriormente, los valores, las virtudes humanas, por ejemplo, la amistad, la solidaridad, el amor. Esos son los temas que puede tener una fábula. La intención,
es transmitirle al lector un valor humano, un valor moral, dejarle una enseñanza. Y ahí caemos entonces en la otra característica importante de la fábula, que es la moraleja. Cuando nosotros creamos una fábula, tiene que ser siempre con la intención de dejar una enseñanza, porque si no deja una enseñanza, entonces sería el cuento o la novela. Le voy a dar un tip de pregunta de examen. Muchas veces los profesores preguntamos cuál es la diferencia entre la fábula, el microrrelato, el cuento y la novela. La diferencia es esta: la fábula es más larga que el microrrelato, pero es más corta que el cuento y la novela. Si tienes dudas sobre los temas del cuento, la novela y el microrrelato, te invito a ver en mi canal de YouTube tutoriales sobre estos temas. Pero bueno, vamos a ver de ejemplo una fábula y vamos a identificar en ellas las partes y vamos a ver las características. Se llama El lobo con piel de oveja. La vamos a leer primero. Pensó un día un lobo cambiar su apariencia para así facilitar la obtención de su comida. Se metió en una piel de oveja y se fue a pastar con el rebaño, despistando al pastor. Al atardecer, para su protección, fue llevado junto con todo el rebaño a un encierro y siguió pasándose por una oveja. Todo iba bien hasta que vino la noche y se durmió. Pero horas después, buscando el pastor su provisión de carne para el día siguiente, tomó al lobo creyendo que era un cordero y lo sacrificó. La moraleja es: según hagamos el engaño, así recibiremos el daño. Si se fijan, ¿es breve? Sí, es breve, bastante corto, es un párrafo prácticamente. ¿Género narrativo? Sí, nos está narrando algo. ¿Narrador omnisciente? Sí, alguien está contando la historia. ¿Estructura sencilla? Súper sencilla. Si se fijan aquí, la primera oración prácticamente es la introducción. El párrafo que continúa es el desarrollo, donde dice: se metió en una piel de oveja, se fue a pastar, despistando al pastor. Al atardecer fue llevado junto con el rebaño en un encierro y siguió pasándose por oveja. Esa prácticamente sería el desarrollo. Y el final: todo iba bien hasta que vino la noche y se durmió, pero horas después, buscando el pastor su provisión de carne para el día siguiente, tomó al lobo creyendo que era un cordero y lo sacrificó. Entonces esta sería la parte final. Tiene, por tanto, una estructura súper sencilla. ¿Quiénes son los personajes? Bueno, son el lobo, el pastor y puede decirse que las ovejitas también que estaban allí. El rebaño, que realmente está expresado en forma de rebaño. Pero el personaje principal es siempre el lobo, ¿ven? Y todo gira en torno a lo que le pasa al lobo. De esta historia no salen cómo reaccionaron las ovejas, cómo reaccionó el pastor cuando se dio cuenta que había matado a un lobo y este lobo realmente no era una oveja. No, eso no nos interesa, porque el personaje principal es uno y sobre él va a caer toda la historia y toda la carga argumentativa. ¿Cuál es el tema? Que no hay que engañar es malo y que trae consecuencias. ¿Cuál es la intención? Pues que las personas que lean mi fábula hagan una reflexión y comprendan que engañar a los demás es malo. Y esta es la moraleja: según hagamos el engaño, así recibiremos el daño. Voy a preparar un segundo tutorial donde les voy a enseñar algunos tips para redactar una fábula. No creas que redactar una fábula es sencilla. Aunque lo veas cortita, en realidad debes tener claro cuál es la moraleja, lo que quieres enseñar. Debes definir personajes principales y secundarios si vas a tener. Eso lo vas a ver en mi próximo tutorial. Pero sí considero que con esto te va a quedar bastante claro que es una fábula. Te invito que antes que intentes escribir la propia, leas varias fábulas en internet para que te empapes un poco de los estilos y luego proceda a intentar escribir una fábula. Suscríbete a mi canal y regálame un like. Bye.